Amigos, estamos en este momento conectados con Lambayeque. Ahí en Chiclayo está el doctor Alejandro Aguinaga. Doctor Aguinaga, muy buenas noches. Muy buenas noches, Enrique. ¿Nos escucha, doctor Aguinaga? Gracias al Flyaway que tienen ustedes acá en Chiclayo, me permito saludarte. Tenemos un problema con el audio. Ojalá lo podamos resolver. Doctor Aguinaga, buenas noches. Buenas noches, Enrique. ¿Cómo estás? Vamos a tratar de resolver este tema. Vamos a tratar de resolverlo. Lamentablemente no podemos escucharlo. Estamos tratando de resolver. ¿Será posible en unos segundos? ¿Ya lo tenemos? Muy bien. Doctor Aguinaga, ¿nos escucha usted? Sí, Enrique. ¿Cómo estás? Buenas noches. Tenemos algún problema que es difícil de resolver, parece. Doctor Aguinaga. ¿Cómo estás? Por fin tenemos el audio. ¿Cómo está usted? Muchísimas gracias por ir hasta nuestros estudios allá en Chiclayo y poder conversar. Doctor Aguinaga, ¿cuál es la situación de el tema de los exámenes médicos de Alberto Fujimori? La ministra lo ha aclarado, usted ya ha dicho, no es verdad que los dos médicos se integren a la Junta Médica, simplemente han estado presentes y punto. Enrique, antes de pasar a contestarte, permíteme expresar mis más sentidas condolencias y mi solidaridad tanto a la familia como al gremio periodístico por este vil asesinato de Luis Choy. Hoy día el Perú asiste consternado a una nueva suerte de terrorismo, caracterizado por el sicariaje, por estos asaltos con asesinatos como hemos visto en la notaría Paíno, como hemos visto hace 2 días acá en Chiclayo, con gente de Agro Pucalá y que desgraciadamente también bajó el cobrador de un micro y fue asesinado. Como hemos visto en el Perú, con estos asesinatos de autoridades de los gobiernos locales, alcaldes y autoridades regionales. Esta suerte de atentados como el de Quiteni, y que en lugar de merecer una respuesta contundente del gobierno, ¿qué cosa es lo que se ha dicho? En Quiteni se dijo que era una novela, ahora se le echa la culpa a la prensa, en algunos momentos se dice que hay un aprovechamiento político de la oposición. Todo ello no es cierto, lo que hay es una dejadez que merece que de una vez por todas haya una respuesta contundente del gobierno, porque la población vive aterrada en estos momentos, Enrique. Doctor Aguinaga, entremos al tema entonces de el caso de Alberto Fujimori. ¿Cuál es la situación? Bueno, la verdad que yo ya estoy iterativo señalando pues situaciones. De un lado vemos que la señora ministra tiene un rostro adusto, duro, cuando se trata del expresidente Fujimori, y recordemos que durante el gobierno ocupó muy buenos puestos, y sin embargo demuestra blandura y complacencia ante la delincuencia, ante los levantamientos que hay en los penales, ante las fiestas inolvidables como la de Toño Centella en Canto Grande, ante las fugas de los penales. Allí sí no dice nada, y hasta ahora seguimos esperando los resultados de la investigación de quién filtró las fotos cuando ella se presentó en la de Iroes mientras Alberto Fujimori estaba postrado en una cama hospitalaria. Reconoció haber llevado a la gente cuando tomaron las fotos, caracterizada de mal gusto por este inodoro, y sin embargo no tenemos el resultado de la investigación. De la misma manera, la investigación sobre quién mandó a este policía para que filme, justamente violentando la privacidad de Alberto Fujimori y poniendo en riesgo una persona con deterioro de salud. Hasta ahora no tenemos resultados de la investigación. Y en cuanto a lo otro, ya pues Enrique, ya está de más que te tenga que explicar que se viene pues manejando con un infantilismo que llama la atención en quien conduce un sector importante y que requiere que dé respuestas a la situación del país. No en lo de Alberto Fujimori, en lo que vive el país, como es el sector justicia. Decir que los médicos han ido como suerte de observadores, eso realmente queda de costado, porque los médicos, tanto el profesor Postigo como el profesor Lozada, eminentes profesionales en el campo de la salud y en sus especialidades oncología y psiquiatría, recibieron la citación. Ellos no se han presentado de locos.
Entonces, ¿a qué viene esta explicación innecesaria? Y ellos han deliberado, ellos han discutido profesionalmente con los médicos de INPE para poder justamente presentar el caso de la situación sanitaria de Alberto Fujimori. Entonces, según usted, ¿sí todo lo demás integran la Junta Médica? Han participado en la Junta Médica. Lo que pasa que en el criterio tan obtuso de la ministra, tan pequeña disquisición, señala pues que la Junta Médica es los que ellos han puesto los nombres. Pero a estos médicos han recibido invitación para participar. Ahí está el comunicado de la Comisión de Gracias Presidenciales, que te pido que lo leas. Dice: se ha autorizado a través del INPE la presencia de 2 médicos que justamente estarán ahí para absolver todos los cuestionamientos o preguntas que tuvieran que hacer los médicos designados en la Junta Médica. La Junta Médica son todos. Aquí no es un manejo de directorio donde se dice que tienes voto o voz. No es así. La Junta Médica discute con rigor científico la situación de salud de un paciente. En este caso, del paciente Alberto Fujimori, porque es un requisito que se señala justamente en el pedido de indulto humanitario. Porque el indulto humanitario es por causas de salud. Muy bien. Don Alejandro Aguinaga, muchísimas gracias por su presencia en este programa a través de Flyaway. Muy amable. A ti, Enrique, muchísimas gracias también. Buenas noches. Felicitar aquí a Ronald Arcila por este profesional manejo del Flyaway en Canal N de Lambayeque. Muchísimas gracias, muy amable. Bien, esta ha sido la palabra de Alejandro Aguinaga. Estamos nosotros ya sentados en esta mesa con Santiago Fujimori, el hermano de Alberto Fujimori. Don Santiago, muy buenas noches. Buenas noches. Hay, para, digamos, cerrar este tema, ¿hay un manejo político del gobierno del caso del pedido del indulto de Alberto Fujimori? Bueno, todo pedido de indulto tiene un manejo político, ¿no? Es un hecho político, evidentemente. Pero creo que no se está tomando en cuenta la situación delicada de salud de Alberto Fujimori. Creo que el tema de la depresión lo está corroyendo. Y la depresión no se va a curar si es que no tiene un ambiente adecuado. Entonces, es probable que si continúa en esta situación, la depresión vaya a ir agravando orgánicamente su cuerpo y su salud va a correr un riesgo pero altísimo, no se sabe en qué tiempo, y cualquier cuestión, un desenlace fatal, pues responsabilidad de este gobierno. ¿Usted tiene la misma sensación de que uno es el manejo de la ministra y otro es el manejo de otro sector del gobierno? Daría la impresión que sí, porque parecían hechos medios aislados, ¿no? Reacciones así un tanto aisladas. Da esa impresión, salvo que sea una estrategia del gobierno, ¿no? Pero la ministra lo que ha dicho es, oigan, esto no es un derecho, es una gracia, por tanto, ni el Fujimorismo ni el Alberto Fujimori tienen por qué imponer condiciones. Pero por supuesto que eso es un pedido para favorecerse de una gracia, eso es indiscutible. Pero el hecho está en que la situación de salud se va agravando y la urgencia en ese sentido pues hace que los hijos de Alberto Fujimori pues tengan un poquito de desesperación tal vez. Los últimos, para cerrarlo ya, los últimos informes o los últimos trascendidos señalan que en la reunión con la Comisión de Gracias Presidenciales no se le veía tan mal. Mire, la depresión tiene una característica que son los altibajos. Hoy día puede estar usted muy bien y mañana puede estar, pero así muy decaído. Pero todo esto va agravando toda la cuestión orgánica. Ese es el tema. El tema es cuánto la depresión puede afectar al organismo. Ese es el tema. Don Santiago Fujimori, nosotros queríamos tocar con usted 2 temas adicionales. Uno es el de la seguridad ciudadana, porque usted conoció este tema durante el gobierno de Alberto Fujimori. ¿Qué está ocurriendo con el gobierno? Bueno, yo coincido tanto con Jorge como con Raúl Castro, que no hay liderazgo. En primer lugar, no hay liderazgo político. En segundo lugar, no existe política de Estado. Cuando hablamos de política de Estado, estamos diciendo
que tenemos que tener una concatenación de sectores, ¿no? Porque la cuestión de seguridad ciudadana no solamente es poner más policías o más patrulleros en la calle. Evidentemente que no. ¿Qué tipo de policía se requiere? En primer lugar, la policía especializada. ¿Tenemos la suficiente cantidad de policías especializadas? No. Y tanto es así que la aplicación del nuevo Código Procesal Penal no está funcionando a la perfección porque la policía no tiene los elementos necesarios. En segundo lugar, hay que tener pues una política de readaptación social. Hay que tener, paralelo a ello, una política de trabajos comunales para los que cometen delitos menores. No existe. Aquellos que cometen delitos menores están en la comisaría 3-4 horas y salen a la calle. Entonces, este es un tema que no puede seguir así. Si no existe una política de Estado integral, vamos a seguir se va a seguir agravando el tema de la inseguridad ciudadana. ¿De quién es esta responsabilidad? Evidentemente que es del Poder Ejecutivo. La Constitución dice que es responsabilidad del Ministerio del Interior formular la política integral de seguridad ciudadana. ¿Ha formulado alguna política? Al contrario, el Poder Ejecutivo, en la época de Toledo se dio una ley creando una comisión de no sé cuántos miembros, era una pequeña asamblea, tuvo una sola reunión, por lo tanto deducimos que jamás formularon una política. Con el gobierno de Humala, pues se reunieron una vez o dos veces en Palacio de Gobierno, pero ha habido formulación o por lo menos un anuncio de que se ha hecho una política de Estado sobre seguridad ciudadana, una política integral. No hay. Ese es el tema. Entonces, ¿es responsabilidad clara del presidente de la República y del ministro del Interior? Así es, por supuesto. Ahora, sin embargo, el primer ministro, por ejemplo, presenta proyectos de ley para luchar contra el crimen organizado. En fin, se habla, hoy ha habido una reunión de Fiscalía, Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, Poder Judicial, todos hoy día domingo, para tratar de sacar adelante algunas medidas, sacar muchos policías a la calle, en fin. Bueno, yo no creo que sea problema de ley o no, que no haya ley. Hay ley. El tema está en, ¿hay autoridad que se encargue de aplicar la ley? Esa es la pregunta fundamental. No hay autoridad que se encargue de aplicar la ley. El principio de autoridad en el Congreso pues, se formulan leyes de tipo idílico tal vez, leyes que no son, que están fuera de contexto, fuera de la realidad, copiadas de otras partes. No hay un tema de seguimiento de la aplicación de la ley. El Congreso debería tener, tal como nosotros lo dijimos en su oportunidad allá en el Congreso debe tener una sección, un departamento de seguimiento de la ley, para que se pueda corregir y se pueda exigir a quien tenga que aplicarlo una correcta aplicación de la ley. Mientras no tengamos todo eso, pues simplemente, tal como ocurre con la revocatoria. Hoy día nos quejamos de que el concepto de la revocatoria está mal. ¿Cuántos años tiene este concepto dentro de la Constitución? En segundo lugar, por ejemplo, en el año pasado, en los 1800 y pico de distritos que hay en el Perú, se produjeron a solamente un año de la gestión municipal 240 y tantos procesos de revocatoria en provincias. Acá nadie dijo nada. Y solamente cuando le cae a Lima, entonces ahí sí nos rasgamos las vestiduras y decimos que el asunto está mal, el concepto está mal, que no debe estar en la ley. No hay un seguimiento, no hay un organismo dentro del Congreso que se encargue de decir, señores, acá estamos fallando, esta ley está mal aplicada, esta ley debe de ser revocada o esta ley debe ser derogada. En fin, no tenemos esos mecanismos. Sin embargo, ahora el gobierno habla de eliminar muchas leyes que no sirven. Y usted estuvo a cargo de una comisión que tenía como misión eliminar las leyes obsoletas o que ya no tuvieran ninguna eficacia. Así es.
Nosotros hicimos un inventario al 31 de diciembre del 2008. Habían 32.000 y algo más de leyes. Hicimos el trabajo en 2 años, identificamos, y por ley, algo más de 14.600 leyes que están totalmente desfasadas, sin aplicación, y no terminamos el trabajo está pendiente. Calculamos nosotros que hay seguramente algo más de 5.000 leyes que están en esta categoría de no vigentes. Y además, si tenemos que seguir con el plan que nosotros habíamos propuesto, con las leyes que queden vigentes, que nosotros consideramos que seguramente no van a quedar más de 4.000 leyes vigentes, hay que entrar a un proceso de sistematización. La sistematización por materias y con una digitalización, aplicando un software moderno para que el ciudadano pueda tener fácilmente acceso a la ley. Hay que simplificar todo el trámite la redacción de las leyes. En segundo lugar, hay que modificar el reglamento del Congreso para poder poner fin a la dación de estas leyes que no sirven para nada. Leyes de tipo declarativo, leyes que están simplemente obedecen a intereses personales. El reglamento del Congreso dice que cada proyecto de ley debe de tener un capítulo relacionado al costo-beneficio del proyecto. ¿Y cuál es el análisis costo-beneficio que están en el 98% de los proyectos que hay en el Congreso? Se lo aseguro, 98%. ¿Qué dice? El presente proyecto de ley no irroga gasto al Estado. Ese es todo el análisis costo-beneficio. ¿Y qué beneficio le produce al ciudadano? ¿Se legisla para el Estado o se legisla para el ciudadano? ¿Qué perjuicio le va a provocar al ciudadano? Es decir, no hay un tema completo. Entonces hay que modificar el reglamento, el artículo 75 del reglamento del Congreso. Nosotros en su oportunidad presentamos el proyecto, presentamos todo un informe que obra allí en los archivos de la Comisión de Constitución, pero ahí está durmiendo el sueño de los justos. Don Santiago Fujimori, buen tema de la seguridad, ya que hemos visto de que las leyes no necesariamente son la panacea para estos temas. El ministro del Interior y el presidente han dicho, nosotros somos el único gobierno que ha invertido pues ingentes cantidades de millones, entonces 800 millones, por otra parte 1.000 y pico de millones en los sueldos para la policía, ya vienen los helicópteros, ya vienen los patrulleros, ya vienen los sistemas de comunicación con miles de puntos interconectados. ¿Esto es importante? ¿Esto va a solucionar el problema? Es importante, pero no va a solucionar el problema, es parte del problema. El tema está en qué tipo de policías necesitamos. Yo creo que necesitamos hoy día más policías de investigación de delitos, más policía científica. No tenemos policías que estén a la altura de la investigación de delitos. Entonces, cuando se presenta un atestado, el atestado carece de pruebas, por ejemplo, y entonces el fiscal no tiene las pruebas correspondientes y no puede hacer la acusación del delincuente. Entonces tiene que liberarlo. Eso es lo que está ocurriendo con la aplicación del Código Procesal Penal. Nosotros, en la época en que yo fui congresista, visitamos la zona de Huaura, en donde se estaba aplicando como plan piloto. Y la voz que hemos escuchado recurrentemente es que no hay policías suficientes como para que hagan investigación. Ni suficientemente capacitados. Ni suficientemente capacitados. Porque el Ministerio Público no hace la investigación preliminar. ¿Lo hace el policía? Lo hace el policía. Y no hay policía capacitado. Ese es un tema gravísimo. ¿La inteligencia policial en este momento está funcionando? Yo creo que no. Porque la inteligencia policial, en primer lugar, requiere de recursos. Hay que pagar informantes. Y eso es una especie de caja negra, ¿no? Que en todas partes del mundo se utiliza. Si no se tienen los informantes, ¿cómo funciona la inteligencia? Lamentablemente. ¿Cómo se infiltra un policía en los grupos objetivos?
Si no hay recursos, entonces no funciona la inteligencia. La inteligencia puede estar funcionando parcialmente en estos momentos, pero si queremos una inteligencia integral, tenemos que otorgarle recursos y preparar gente. Pasivo del fujimorismo que pervirtió el sistema de inteligencia, don Santiago Fujimori, autocrítica que ustedes tendrán que hacerse de por vida. Seguramente que ha habido defectos, pero hay que tener en cuenta también que en la época de Alberto Fujimori se integró el Sistema Nacional de Inteligencia. Creo que ese es un hecho que es positivo, porque no se puede tener inteligencia aislada. Pero eso sirvió para que Montesinos y su hermano manejaran todo en una sola mano. La mala aplicación no quiere decir que el concepto esté mal. Yo no quiero terminar esta entrevista, ya tengo que terminarla sin preguntarle por el tema energético en el país. En el Perú, en este momento, ¿corremos el riesgo de no contar con la energía suficiente para sostener el crecimiento? Sí, exactamente. Aquí el riesgo es gravísimo. El crecimiento, la demanda del crecimiento está en alrededor del 8.6% en estos momentos. En el año 2007 ya se avisoraba este problema. Estábamos creciendo, la demanda estaba creciendo al 10% anual. Se estimaba que al terminar el 2008 iba a haber racionamiento porque no iba a haber la suficiente producción de energía. Felizmente o infelizmente hubo la recesión económica internacional y no se produjo este hecho. Pero hoy día, con la reactivación, estamos en vísperas de tener este problema nuevamente. Tenemos que fomentar la producción o la instalación de termoeléctricas e hidroeléctricas, fundamentalmente ahora hidroeléctricas. Don Santiago Fujimori, finalmente, ¿por el sí o por el no? Usted vive en Lima, vota en Lima. Yo voto en Lima, sí, exactamente. ¿Y va a votar por el sí o va a votar por el no? Yo creo que aquí hay un tema de gestión y un tema conceptual. Por el tema conceptual yo no estoy de acuerdo con el tema de la revocatoria, pero el asunto de gestión yo no estoy de acuerdo con la gestión de Susana Villarán, por lo tanto yo voy a votar por el sí. ¿Pero usted va a votar por el sí porque cree que Susana Villarán lo está haciendo mal? ¿O porque, así como Jorge del Castillo dice, está rodeada de gente que a usted le genera desconfianza? Yo creo que todo el equipo que rodea a Susana Villarán no lo está haciendo adecuadamente. O ha tenido muy mala suerte o no han tenido la capacidad suficiente para hacer una buena gestión. Sea cual fuese la razón, el balance desde mi muy personal, por cierto, es que la alcaldía de Lima no está funcionando adecuadamente. Y prueba de ello lo tenemos, por ejemplo, usted que recorre la Panamericana Sur, donde paga peaje. Esa carretera, pues, le falta mantenimiento. Hay una serie de rajaduras que están pintadas con amarillo desde hace 2 años y hasta ahora no hay ninguna reparación. Y se les ocurre hacer una reparación en época de verano. La vez pasada, hace 2 semanas atrás, hubo un tremendo atoro allá en la altura de San Bartolo. Finalmente, se ha dictado una orden de detención contra su hermana Rosa y su esposo. Pues la orden de detención, que yo sepa, hace tiempo que está ahí vigente. No es una novedad. El tema está en que ese proceso está allí hace ya algo más de 12 años y que ha sido mandado a foja cero cuando ya se había declarado ya su irresponsabilidad en los temas que se le acusaba. En fin, hay todo un procedimiento judicial ahí que yo supongo que existe algún tipo de interés político. ¿Usted cree que es eso? A mí me parece que sí. Al margen de lo que son las acusaciones y el sustento para la acusación. Un procedimiento de 12 años es realmente absurdo y que al final en el procedimiento mismo se presentaron todas las pruebas que afirman, que demuestran que la responsabilidad que se le está achacando no es parte de ellos. Don Santiago Fujimori, muchísimas gracias por su presencia esta noche aquí en Agenda Política. Muchísimas gracias, señor Castillo. Muy amable. Nosotros nos vamos a despedir, amigos, hasta el próximo domingo, no sin antes pues hacerles el comentario que Jorge del Castillo nos dejó. Según él, hoy día en el Diario del Comercio, Raúl Díaz Canseco se retracta de lo que había dicho hace pocos días, de que el APRA lo había tentado para tumbarse a Alejandro Toledo. Según Jorge del Castillo, esto no sucedió y está declarado por Raúl Díaz Canseco. Nos dejó esta idea que queríamos compartirla con ustedes. Nos vamos a despedir entonces. Hasta el próximo domingo, 7 de la noche, aquí
en Agenda Política.